Con la confirmación de los Echo Fighters en Super Smash Bros. Ultimate, finalmente podemos denominar a los dichosos clones. Los primeros, denominados Echo Fighters, son Lucina de Mart, Dark Pit de Pit y la nueva inclusión, Daisy de Peach. Esto ha generado bastantes especulaciones, ya que muchos piensan que Sakurai no catalogaría a los clones de esta forma solo para incluir a Daisy, por lo que se especula que habrá más Echo Fighters en camino. Así que a partir de ahora, junto con los análisis a los posibles personajes nuevos de Smash Ultimate, llegarán estos pequeños análisis a los posibles Echo Fighters que se podrían aproximar al juego. Esta vez sería el turno para el Echo Fighter de Sonic, Shadow. Antes de comenzar aclaro que estos videos son solo para entretener, ya todo el mundo sabe que Sakurai dijo que no incluiría muchos personajes más. Sin embargo, podemos hacernos una idea de quiénes podrían ingresar con estos videos. Bien, aparece como ayudante en Super Smash Bros. Brawl y también en Super Smash Bros. Para Wii U y Nintendo 3DS, haciendo su control caos y ralentizando la batalla. Esa era su función dentro del juego. Tiene un trofeo en cada edición donde aparece. En Brawl dice lo siguiente: Shadow es un erizo negro que se parece a Sonic. Fue creado por el abuelo del Dr. Eggman, Gerald Robotnik, como la forma de vida definitiva. No solo se parece a Sonic, sino que tiene sus mismas habilidades. Posee un buen dominio del control caos, la técnica para plegar el espacio-tiempo. Hará cualquier cosa que considere necesaria para alcanzar sus metas. Y en Wii U y 3DS dice esto: un erizo negro creado por el profesor Gerald Robotnik como forma de vida definitiva. Aunque se parece mucho a Sonic, no tiene escrúpulos y hará lo que sea para alcanzar sus fines. En este juego usa el control caos para alterar el espacio-tiempo, ralentizando todo lo que pasa alrededor de quien lo llame. Ahora, luego de ser revelados varios asistentes, Shadow, el cual ha estado en las dos anteriores entregas de Smash como uno, no aparece ni siquiera en el trailer de Sonic, sino que pareciera ser que fue reemplazado por Knuckles, ya que este sí fue confirmado como un asistente. Esto podría ser un guiño a que Shadow finalmente pueda ingresar al juego como personaje jugable, aunque esto no quiere decir que no lo haga en un futuro como asistente. Ahora podría ser un Echo Fighter, pero también un personaje totalmente independiente, pero de eso hablaré en otro video. Ahora estamos hablando sobre Shadow como posible Echo Fighter. Otro dato curioso es que en el escenario de Sonic, detrás de este, solían correr personajes como Tails, Knuckles e incluso Silver. Ahora solo se ve a Tails y a Silver, esto al menos en este gameplay del stage de Sonic, por lo que los fans de Tails están algo decepcionados en cuanto a esto, ya que esto podría desconfirmar al personaje como jugable. Así que ya veremos qué es lo que sucede. Hay opiniones variadas, una de ellas es que se dice que Nintendo nunca agregaría personajes secundarios de una tier party, y de hecho de momento es así, aunque nunca digas nunca. Ya veremos qué ocurrirá con estos dos personajes de Sonic, tanto Tails como Shadow, este último teniendo una ventana abierta a la ilusión, de momento. Y por último, en cuanto a su paleta de color, Sonic nunca ha tenido antes alguna referencia a Shadow en ella, solo un traje de color negro, pero nada referente a Shadow, por lo que esta vez en Ultimate no es la excepción, como se ve en pantalla. Así que finalizando, el porcentaje de probabilidad de este Echo Fighter es neutro. Hay pruebas para su posible inclusión al juego, sin embargo, no se puede asegurar que este sea un Echo Fighter y no un personaje independiente, además de que en un futuro pueden agregarlo nuevamente como asistente, por lo que estaría en un 50%, cara o cruz, de finalmente ingresar a Smash como luchador. En cuanto a mi opinión, yo siento que Shadow puede ser incluido al juego, sin embargo no lo veo como un Echo Fighter de Sonic. Siento que tendría movimientos diferentes debido a, por ejemplo, su control caos u otros ataques que hacen diferente a Shadow de Sonic. Pero bueno, si quieres saber mi idea de movimientos especiales y Smash final para Shadow, no siendo un Echo Fighter, te invito a dejar tu pulgar arriba, ya que si llegamos a los 600 likes en este video, subiré su análisis correspondiente. Esto para que me dé un tiempo para realizarlo y al mismo tiempo pueda continuar con mis otros videos. Y por último, ¿qué opinas sobre Shadow como Echo Fighter? ¿Te gustaría que ingresara al roster como uno o como un personaje independiente de Sonic? Eso ha sido todo por ahora. Sin nada más que decir, se despide su amigo Javi Wario.
Hasta la próxima.